21 de octubre del 2025 en este espacio conversando con el Gocho, y donde nos encontramos esta semana. Apenas a pocos días de celebrarse el pleno del Politburó del Partido Comunista Chino, vemos que la purga en las fuerzas hambriadas chinas está candela. Pues al día de hoy, el 56% del liderazgo del Partido Popular, del Ejército del Pueblo Chino, los purgaron, los recogieron, los metieron presos, los desvivieron, pero no están. Y esto indica dos cosas. Uno, o la pandilla de Xi lo querían guisar y el tipo los mandó a liquidar, o con el cuento de Xi, entonces el general Zhang Youxia, que es el que lo tiene guisado, le descabezó el juego, y por más de que este sinvergüenza de Winnie the Pooh quiere pretender adelantar una actitud ofensiva hacia Taiwán y sus vecinos de Corea del Sur y de Japón, pues con esta parada no tiene liderazgo, porque una cosa es dar la orden y otra es quién se la sigue. Sobre todo porque el catire Trump esta semana le plantea de una forma clara que no va a aceptar el chantaje con el cuento de las tierras raras. Y por eso veíamos ayer que en la visita del primer ministro de Australia a los Estados Unidos, allá en la Casa Blanca, ese señor primer ministro hablaban de que lograron un acuerdo por $8 billones para la explotación de tierras raras y otros minerales en la transacción entre Estados Unidos y Australia. Eso fue quizás lo más interesante, pero también otra de las noticias de las papas calientes que tiene el señor Trump en sus manos es que luego de haber conseguido la firma de la fase 1 del acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás, pues resulta que estos tipos de Hamás son como los escorpiones. Los tipos son unas pecuecas, porque esa es su naturaleza. Y entonces no se bastaron, porque una cosa es que firmaron la tregua y la paz, pero dentro de los 20 puntos del acuerdo de paz decía que tenían que desarmarse, y estos angelitos de Dios no quieren soltar las armas. Y por supuesto que Israel y el señor Netanyahu, que hoy cumple 76 años, básicamente dijeron: si no se desarman y no cumplen el acuerdo, nos los vamos a cascar. Y como creían que la cosa era mamando gallo, empezaron unos tipos a hacer atentados en la zona de Rafah, que es la ciudad al sur de la franja, porque hay que recordar que la franja de Gaza es como un trozo de tocineta, es un tramo de como 20 y pico kilómetros de largo, como por 4 o 5 kilómetros de ancho, pero el tema es que en ese trozo, en la parte norte, está la ciudad de Gaza, que es el único enclave que queda paradito. Pero la ciudad más al sur se llama Rafah. Y en Rafah, que está casi en pura piedra, resulta que salieron unos pájaros de un túnel a atacar a los soldados que quedaban en la zona, y parece que desvivieron como a 2 soldados israelíes. Por supuesto que las fuerzas de defensa israelí procedieron a soplar hacia todos estos tipos, y donde quiera que se asomaron se los cascaron, pero también el fin de la semana pasada se cascaron al jefe del Estado Mayor Houthi en Yemen, y por supuesto bombardearon posiciones de Hezbollah al norte con el Líbano. De manera que si quieres la paz, vamos a buscar la paz, pero si quieres echar broma, no te preocupes, que nosotros también sabemos echar chistes. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y por cierto, el presidente Trump, que no quiere que se desbarate ese pequeño gran paso para buscar la paz, mandó de inmediato al señor Steve Witkoff y mandó al vicepresidente J.D. Vance, que hace rato aterrizaba en Israel, para hablar con el señor Netanyahu, con el gobierno israelí, y sobre todo forzar a los cataríes y a los egipcios, que son los que llevan
las riendas del juego para que no se desbarate la paz, porque es muy interesante que se deje de matar gente. Pues esto se suma al esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Trump para buscar la paz en el planeta, pero también para acabar con los bandidos. Sobre todo porque ya el problema no es tanto de la ideología, sino que el gran tótem es la plata. Y para tener plata, unos se la sudan y la trabajan y otros lo que hacen es malas cosas, una cuerda de bandidos. Y eso lo representa el negocio de la droga. Y en eso están metidos un montón de países, un montón de gobiernos, pero sobre todo un montón de dirigentes políticos que llegan al poder con el financiamiento de la droga y luego voltean para otro lado sin importar que se destruya la sociedad. Y como uno de los grandes grupos terroristas que viven del financiamiento de la droga son los bandoleros libaneses del Hezbollah con el liderazgo de los iraníes, observamos que hoy será la audiencia en el Senado americano en el caucus antidroga que dirige el senador John Cornyn de Texas, y para este panel está invitado el señor Marshall Billingsley. El señor Marshall Billingsley tiene una fijación particular con el caso venezolano y por eso es que es muy importante ver el financiamiento de Hezbollah, porque uno de los sitios de donde más sacan plata estos tipos es de los negocios que tienen en Venezuela, en la frontera con Paraguachón, allá en Maicao, y los negocios que llevan en Margarita y en algunas ciudades del oriente del país, donde este montón de libaneses hacen lo que les da la gana con la permisividad del régimen de crápulas venezolanos. Y sobre todo porque el señor Marshall Billingsley es ese individuo que desnudó en sociedad donde queda uno de los búnkers de el malandro del Bobo de Cúcuta, que es el subterráneo que construyeron debajo de la rampa 4 en Maiquetía. Bueno, pues ese mismo señor que desnudó a estos tipos es el que ahora presenta su opinión del Heritage Foundation y otros ponentes ante el senador John Cornyn para hablar del financiamiento de estos bandidos de Hezbollah, pero ahí vamos a entrar nosotros en esa película y mañana estaremos pendientes de qué fue lo que se dijo en esa audiencia. Pero también lo que es interesante observar es que cuando vemos que en la jugada de la droga y del financiamiento de los bandidos de Hamas y de Hezbollah está metido la gente de Qatar, entonces tenemos que ver que casualmente esta semana el periodista, el señor Castocando, publica un informe de un intento de negociación que se hiciera en el mes de agosto a través de los cataríes para meterle un autogol a los venezolanos con una intermediación de Qatar en la Casa Blanca. Y como decíamos en el segmento anterior, el señor Castocando publica en sus redes un documento donde unos bandidos de la supuesta oposición de alacranes en Venezuela se plantea llevarle una propuesta con intermediación del gobierno de Qatar a la Casa Blanca para buscar una solución pacífica al problema venezolano. Pero vamos a definir este documento por partes de acuerdo a mi apreciación. Primero, en el documento borran el resultado de la elección del año pasado como que nunca sucedió. Y entonces plantean de que hay que buscar el mecanismo para plantear una nueva elección o un proceso de un referéndum revocatorio de acuerdo a las normas venezolanas. ¿Qué le pasa a estos idiotas, a estos ágrafos, a estos infelices crápulas, bandidos de la política venezolana? ¿Y es que acaso lo que pasó el año pasado lo van a borrar porque no les gusta la señora Machado? Segundo punto, fueron estos individuos
que aparecen representando ese documento quienes propusieron al señor González como candidato de la unidad. Y nunca aspiraban nada sino rellenar la tarjeta de la unidad, que era la tarjeta de los Ramones, sí, de la pandilla del señor Aveledo, del señor Medina, del Pingüino y de otro grupo de célebres bichitos. Y pusieron al señor González. Pero estos bandidos que lo que querían era complacer al régimen, nunca creyeron que la señora Machado fuera capaz de aceptar al señor González como candidato y que fuera capaz de impulsar que se traspasaran, que se pudiera endosar los votos de ella y su liderazgo para que la gente votara en esa tarjeta donde estaba el señor González. Eso tampoco se lo esperaban estos bandidos. Pero lo que tampoco esperaban estos bandidos es que el esfuerzo operacional, el esfuerzo táctico de la señora Machado y el convencimiento de las mismas Fuerzas Armadas que se pudiera publicar los resultados de las actas y que además el bigotón perdiera en todo el país en una proporción superior al 70%, pero es que además perdió todos los centros de votación que quedaban dentro de los cuarteles o en las inmediaciones de los cuarteles, inclusive los centros de votación de Fuerte Tiuna, perdieron en todos lados. Y estos ratas entonces pretenden hacer un documentico peorro para entregárselo a los cataríes y luego a la Casa Blanca sin que aparezca la señora Machado en ninguna parte del documento, despachándose la señora como que no existe. Y la siguiente pregunta que uno se hace, ala, ¿y será que el Premio Nobel de la Paz lo dieron los señores de Noruega? ¿Por qué? Porque a ellos se les ocurrió. O porque la señora Machado llegó con 4 talegas de euros a estos bichos allá en Noruega y les compró el premio. No se puede ser tan canallas, no se puede ser tan bandidos, no se puede ser tan caraduras. Pero sigo. Entonces en el documento se plantean que dentro del cambio la señora Machado no pinta absolutamente nada. Pero es que además dentro del mismo documento se plantea de que hay que buscar una transición y en esa transición ni la señora Machado aparece ni el señor González aparece, pero es que tampoco los reconocen ni siquiera como parte de la negociación. Y estos ridículos que no representan absolutamente nada, porque vamos a decirlo claramente, el conteo de la primaria que se hizo en Venezuela antes de la elección de julio del año pasado, la señora Machado ganó con el 93% de los votos. Es decir, que la sumatoria de todos los candidatos de estos lavaperros, de estos infelices periqueros y una sarta de bobas que lo que pertenecen es a la comunidad del abecedario, entonces estos tipos que no representan ni el 7% del voto de la oposición pretenden pasarse por la torera el deseo de los que se expresaron como actores de la oposición, que en el 93% se le dio el apoyo a la señora Machado. Pero ahí no termina la película, sino que en medio de la negociación entonces también está metido no solo este poco de ratas de los que se llamaban partidos políticos, que hoy no son más que unas agencias de colocación de las amiguis del régimen, porque ahí lo que hay es una sarta de bobas, que lo único que le falta es que le saquen la foto después de las 10 de la noche cuando se ponen pestañas postizas y salen con tacones y la jeta pintada con pintalabios, porque eso es lo que son, una parranda de Tranford, porque no es posible que el destino de Venezuela por el lado de la oposición vaya a ser representada por una sarta de bobas de la comunidad del abecedario, porque ahí está la rata de Blythe con su marido, ahí está la boba de Capriles que tendrá su mujer, pero también tiene su peluquero que se lo ajusta, y otra sarta de bichitas, puras amiguis. Y entonces, ¿hasta dónde pueden llegar los tentáculos de la comunidad del abecedario para tener a un país a sus
pies. Porque claro, cuando negocian del otro lado, pues tienes a la amiguis de la boba de los 67 tatuajes y el Colotordoc, que es otra amiguis. Y si no, vea las fotos como se chorreaba y se babiaba cuando veía al catirote de Rick Renel. Bueno, eso es lo que estos infelices pretenden hacer, pero ahí también entonces meten a la iglesia. Y cuando meten a la iglesia nos damos cuenta que allí se ve lo siniestro que ha sido el juego de la Jesus Company a través de la cabeza del Papa Negro, que es la rata de Arturo Sosa, y después tienen al otro bicho que es el rector de la Universidad Católica, el señor Peraza, y el último que faltaba meterse en el juego es el arzobispo de Caracas, el señor Bior. Qué triste que cuando usted ve que la iglesia, en vez de estar cultivando almas para Cristo, están cultivando poder político, pero sobre todo cuadrados con los comunistas. Eso es infame. Pero ahí no se dan abasto, sino que los tipos dentro de la propuesta, entonces usted se da cuenta la mala fe de Monseñor Bior, que tiene acoquinado al cardenal Baltasar Porras, que es el cardenal venezolano, y a este señor, claro, como ya pasó de los 80 años y está en fase de jubilación, lo quiere terminar de sacar de taquito. Ya veíamos que la señora Ibellice Pacheco decía hace unos días que el cardenal Bior dejó de pagarle el alquiler en la casa donde vivía el cardenal Baltasar Porras, y entonces el hombre se instaló en Roma. Pues el único cura que ha hecho la tarea por Venezuela es Monseñor Porras, es el cardenal Porras. ¿Por qué? Bueno, porque se fajó en la causa de José Gregorio Hernández, consiguió que se lo beatificaran, y después de eso consiguió que el Papa planteara dentro de su mensaje, en el mensaje del Vaticano, que se liberaran a los presos en Venezuela, sobre todo los presos políticos y los presos de conciencia. Y como decíamos en el segmento anterior, afortunadamente para Venezuela, el único cura que observamos en los últimos días que estaba haciendo su tarea pastoral era el cardenal don Baltasar Porras. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre, insisto, se fajó en conseguir la beatificación de José Gregorio, pero quizás lo más importante es que logró que dentro del mensaje del Vaticano el señor Pietro Parolin, que es el número 2 de la iglesia, dijera en su mensaje que la apuesta del Vaticano es la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia en Venezuela. Ese es el mensaje más importante. Y Monseñor Bior lo que está pendiente es embeberse algún whisky con el hijo del Bolsas, del bobo de Cúcuta, o de repartirse algún mendrugo de los eventos que vienen en los actos para la beatificación de San José Gregorio Hernández. Porque voy a insistir, no tengo nada contra la monjita, pero esa nos la metieron de contrabando, porque eso no es más que la plata que pagaron los Cisneros a este cura sinvergüenza que promovieron el cuento de la señora esa. Y por supuesto que en el Vaticano corrupto del Papa Francisco, entonces nos metieron 2 por 1. Pero, insisto, yo me quedo con San José Gregorio Hernández. De lo otro, que la recen sus familiares. Sobre todo porque cuando se observa que de Roma llega la información que el sobrino de la monjita fue y le cayó a trompadas a un periodista porque le estaba haciendo unas preguntas al Monseñor Peñaparra, que es el otro venezolano que aparece en el gobierno del Vaticano. Y entonces no le gustó y lo jaló por la pechera este corrupto, sinvergüenza, fariseo y rata, que es copartícipe de la destrucción del país. Entonces, ahora, ¿cómo es eso?
Entonces los cisneros no se dan abasto. Primero decidieron cómo era el perfil de la belleza de la mujer venezolana y para eso trajeron a un cubano que pertenecía a la comunidad del abecedario. Y ahora entonces nos quieren clavar una santa para decidir por dónde es que vamos a rezar. Y de paso tienen el canal Venevisión. No, hombre, sáquemelo, ya basta. Pero sigo. Entonces vemos que el señor Bior, lo que quiere es soplarse a Baltasar y que la gente lo desprecie cuando el cardenal ha hecho su tarea pastoral. Hay que recordar que es el cardenal Porras el que va a la Orchila para que el Sambo de Sabaneta le llore en su sotana y se la llene de mocos, porque el tipo sabía que estaba por agarrar el cohete. Y es Baltasar Porras el que lo salva. Pero lo que no podemos olvidar es que lamentablemente el cardenal fue a hacer ese trabajo porque quien destruye la jugada de haber salido el Sambo de Sabaneta es otro cardenal, que es el cardenal Velasco. Y sobre esto hay que hacer un poco de historia para que no se nos olvide, porque hay que insistir. La iglesia, cultivando la fe de los venezolanos, ha hecho un buen papel. Venezuela es un país mayoritariamente católico y cristiano, pero cuando la iglesia pretende hacer política para enfrentarse a estos comunistas corruptos narcotraficantes, quedan como unos niños de pecho y lo que hacen es que ponen el ridículo. Y si no, fíjese lo que pasó en los hechos del 92. La conspiración del 92, que duró más de 7 meses, la ejecutó casualmente el cardenal Velasco. El cardenal Velasco era el sujeto que tenía el mando operacional entregado por la vieja llorona de Yaracuy, que era el que había ascendido a generales a todo ese poco de sujetos que participaron en la conspiración. Pero luego el cardenal Velasco es el que impone a Carmona, y el cardenal Velasco es el que permite que Carmona, en vez de cuadrar una solución política, se tira es una coronación de un emperador, como Napoleón o como un papa. Y allí el cardenal Velasco embarró todo el juego y eso ocasionó que se perdiera todo y hubiesen que regresar al Sambo de Sabaneta. La desgracia venezolana es porque la iglesia se puso a hacer política partidista en un país lleno de puros linces, donde los curas tienen una capacidad de muñequeo, pero nunca le ganan a los malandros venezolanos haciendo política, y se demostró. Y entonces ahora el señor Bior quiere hacer política con estos malandros que son unos toros toreados. ¡Qué vergüenza! Pero la otra jugada es que el cardenal Bior lo que quiere es soplarse a Baltasar Porras. ¿Por qué? Porque lo proponen en la solución como que él sea el presidente interino. Es decir, que el cardenal tendría que terminar de botar la sotana, colgala, para pasar a ser un civil y encargarse de ese gobierno. Y en ese momento Bior mata a su único oponente que tiene luz y voz propia, aunque esté jubilado, para él quedarse mandando solito junto con las ratas chavistas. Y por supuesto, como los chavistas no cumplen ni años, dejan al cardenal por fuera y además que se gane el desprecio de la sociedad. No sabe nada el curita Bior. ¡Ja! Pobrecito, cuidado lo atropella un carrito de helados. Pero en medio de esa jugada vemos que hay una manada de copellanos ayudando en esa maniobra. Y lo digo con todos los puntos. ¿Quiénes están avalando la propuesta? Gerardo Blay, que es un copellano de origen. Eduardo Fernández, que es un copellano de origen. Ramón Guillermo Aveledo, que es un copellano de origen. El Pingüino, que es otro copellano de origen. Y así por el estilo, y por supuesto, nunca falta otra rata. Allí está el sarnoso de Timoteo, adeco de origen, el bicho este que llaman el burro, que es un adeco de origen, y por supuesto no puede faltar ni el señor Rosales, que es un adeco de origen y ahora es un
maracucho filósofo, y la rata de Stalin González, porque tiene que estar la representación de la UCB. Esos son las crápulas que están proponiendo esta tronco de solución. Menos mal que los cataríes se la rechazaron, parece que la presentaron a alguien en el Departamento de Estado y le dijeron al emir: mire, coja el papelito y utilícelo de papel toalé, es lo más fácil que le puede salir. Porque de lo contrario, aquí el catire no tiene nada que hablar con estos bandidos. Sobre todo porque la canallada que hacen estos gusanos de no reconocer a la señora Machado se la va a costar cara. Ahora, ¿cuál es el siguiente reto? Yo creo que es pertinente que la señora Machado define este poco de ratas, porque muchos de estos individuos son parte de la Asamblea Nacional del 2015 y en la designación del nuevo gobierno estos bichos van a querer que se les reconozca para que ellos sean los que proponen autoridades y jueces. Y la señora Machado se va a dejar clavar el tamiz de estos gusanos, no me parece. En este espacio, conversando con el Gocho, además está agradecerles su sintonía. Recuerden seguir nuestras redes, gocho.oficial, dele a la campanita para que le aparezca en su computadora o su teléfono cuando publicamos. También es importante su evaluación, con una manito para arriba o para abajo, pero su evaluación es importante. Si nos escribe un comentario, también se lo leemos, porque es importante observar su crítica. Si se le queda pegado un superchat, se le agradece también. Pero si se lo puede reenviar a algún amigo que quiera escuchar los argumentos del problema político venezolano desde otra óptica, mucho mejor. Y seguimos. Casualmente hablábamos de que es esta manada de copayanos disfrazados de diferente traje, donde aparecen estos bichos como Blay, Capriles y el Pingüino, la banda de los Ramones, que son tan sinvergüenzas que, siendo ellos quienes propusieron al señor González, lo dejan guindado en la brocha y lo dejan botado al pie de los caballos y lo desprecian. ¡Qué ratas! ¡Qué ratas estos sujetos! Sí, pero ¿qué creen? Que es que en Venezuela la gente se le olvida. Hay gente que tiene memoria corta, pero algunos tenemos memoria de elefante y no se nos olvida y no les pasamos la página, pero sobre todo tienen que recordar que en Venezuela estamos esperando justicia, pero hay algunos venezolanos que quieren es vendetta. Hay muchos venezolanos que quieren verles pagar por toda la desgracia que nos han hecho pasar, por habernos llevado a tantas negociaciones que fueron infructuosas. La negociación de Barbados, la negociación de Noruega, la negociación de Qatar, la negociación de México. En el fondo lo que han sido es unos sitios para que hagan turismo, esta cuerda de políticos balurdos que vayan a beber whisky del bueno, vayan a caerse a mentiras, a pagar doncellas y doncellos. Y en medio de eso, en Venezuela la gente comiéndose un cable. ¿Cómo es posible que estas ratas pretendan plantear de que el futuro venezolano está amarrado a un nuevo referéndum revocatorio con el CNE de el infeliz de Elvis el Pavoso, con las reglas del Colotordoc, con las maquinitas del Colotordoc y además con todo el dinero manejado por ellos? ¿Y qué creen estas ratas? ¿Que es que en Venezuela todos somos una sarta de bolsa? ¿O qué creen estos tipos? ¿Que es que en Venezuela el cuento de que uno sea católico es que uno se tiene que tragar el sapo que le quiere plantear la Jesus Company y personas como Bior o el señor Peraza? Negativo, están equivocados. Además están aprovechándose de la fe de la señora Machado, que es bastante devota, pero una cosa es que sea devota y otra cosa es que no sea una boba, porque eso es lo que ha demostrado la señora Machado, es que no lo es. Pero también recordarle a estos tipos que tienen que ser señalados, porque cuando aparezcan publicados todas las declaraciones del Pollo Carvajal, donde en sus pruebas presentados ante la Corte Federal
para salvarse de 4 cadenas perpetuas. Parece que el tipo tenía suficientes pruebas de los cheques, las transferencias, de cómo le pagó a todos estos dirigentes de la oposición. Oh, sorpresa, todos los que aparecen firmando el documentico de Qatar son de los mismos bichos que aparecen en la lista de los que le recibieron plata al pollo. ¡Ay, qué bellezura! Pero también esa lista tiene que ser cruzada cuando aparezca la liberación de la información de cómo se entregó el dinero del gobierno interino, la plata que diera el USAID y quiénes se la repartieron. Porque ahí también aparecerán las ONG, donde están los primos, novias, novios, esposas de los mismos bichos que firman la propuesta de Qatar. En el fondo tenemos un régimen de crápulas que se dirige desde la sede del mal, que es la isla de los castristas cubanos, y en Venezuela una misma pandilla. Unos se visten de rojo y otros se visten de azul, pero es la misma pandilla de ratas, traidores, que utilizaron el erario público venezolano para darse la dolce vita, para hacerse ricos sin ningún tipo de esfuerzo más de allá de rosquear el poder político, pero sobre todo desgraciarle la vida a 9 millones de desterrados, más sus familias que se quedaron en Venezuela. Y esa no la deben. Y es interesante que hay otra cosa que no podemos olvidar. De estos tipos vamos a salir, por una sencilla razón. Porque es que los tipos se comieron la luz con el catire. Y en Venezuela hay que definir claramente que quien nos va a quitar estos tipos de encima no son los Estados Unidos. Es el gobierno del presidente Donald John Trump y su equipo de halcones de sus ministerios, de sus diferentes secretarías, que están jugando como si fuera una escudería de Fórmula 1 cambiando caucho, porque los tipos quitan y ponen cauchos y le echan gasolina en 5 segundos. De ese tamaño es lo aceitado que funciona el equipo de gobierno del señor Trump, y ese individuo que decidió marcarle el fin al enemigo del continente americano, que es la droga y el comunismo que sale desde la isla de Cuba, manejado desde el Kremlin y desde Beijing. Y Trump le dijo: se acabó el encanto con ustedes. Y por eso vimos que primero comenzaron contra los carteles, después los declararon banda terrorista. Ahí metieron a mexicanos, venezolanos, colombianos y salvadoreños. Después pasaron a la parte política y definir que el cartel estaba dirigido por el sujeto que casualmente usurpa el poder en Venezuela, y el gobierno americano de taquito desconoce toda la autoridad venezolana. Es decir, que en Venezuela la única persona reconocida por los americanos es la señora Dinora, que es la que aparece en el Departamento de Estado porque ella hoy es la dueña de Citgo. Esa es la única razón por la que la reconocen. Pero tiene que tener cuidado la rata del cejón de Borges y no se coma la luz, porque una cosa es la señora Dinora y otra cosa es el mojón de Borges. Pero también es pertinente entender que la otra persona reconocida por el gobierno americano es la señora Machado, quien por lo menos el Catire en un tuit definió como la líder de Venezuela, y también el Departamento de Estado y diferentes autoridades del gobierno americano la han definido como la líder de Venezuela. Es decir, ningún bicho de la banda de los Ramones, ninguna rata del régimen chavista, ningún bicho de las fuerzas hambriadas, ninguna rata del liderazgo de la iglesia venezolana tiene nada que decir. Porque cuando el Catire termine de tomar la decisión de volarse lo que queda de estos tipos, no hay quien los llore. Sobre todo porque observamos que en su declaración del fin de semana expandió el radio de fuego de la actividad cuando meten a la rata de Petro, que es el líder de Colombia, como un gandul más, como un bandido más, como un narcotraficante más. Y decíamos en el segmento anterior que en Venezuela tenemos que agradecer no a los americanos,
Porque agradecer a los americanos es agradecerle, por ejemplo, que el gobierno de Biden dejó libre a los narcosobrinos. Y no es por ponerle un calificativo a estos angelitos de Dios, es que los tipos en tribunales, allí estaban las grabaciones donde uno de estos bichos le estaba cayendo a cobas a un tipo para venderle tantica nevazúcar. Y el tipo decía, es que nosotros salimos de Rampa 4 y te podemos traer si quieres un avión Hércules lleno de merca. Bueno, llegó un momento en que al que le estaban vendiendo la droga era un agente infiltrado de la DEA. Y el tipo se obstinó, sacó a la esposa y le dijo, mira, ya me cansé de tu hablar de pendejada, cállate, estás preso, rata, por narco. Y se lo zamparon preso. Pero fue los americanos, en la representación del gobierno del viejito José Vidé, que dejó a los narcosobrinos libres. ¿Por qué? Bueno, porque las ratas chavistas le robaron la elección de término medio y en vez de los republicanos haber ganado con una ventaja de 26 diputados, apenas ganaron con 5. Eso fue pagado con la liberación de estos bichitos. Pero fueron los americanos, en representación del gobierno de los demócratas, lo que luego de robarse la elección del gobernador de Kentucky, que era un demócrata, liberaron al embajador plenipotenciario de los guisos en Venezuela, que es la rata del barranquillero de Alex Saab. Entonces no es que hay que agradecerle a los americanos. Los venezolanos tenemos que ponerle punto claro al juego. Es agradecerle a la administración del señor Trump. Y casualmente, como el señor Trump entendió que su enemigo era un enemigo global, les está dando garrote. Y fíjese que ya sale publicado las razones por las cuales se soplan al almirante Hosley del Comando Sur. Bueno, por un lado, el señor Trump, la inteligencia y Washington daba las órdenes porque tenían ubicados blancos a los cuales tenían que volar, y el señor Hosley se hacía el morrongo y no estaba dándole celeridad a lo que requerían las acciones ofensivas contra estos bandoleros. Bueno, llegó un momento en que le dijeron, bueno, amiguito, ¿qué le pasó a usted? ¿Usted coge el paso o no? Entonces el tipo se metió abogado. Bueno, y resulta que en el juego de los militares no hay espacio para abogados. En el juego de los militares usted está allí es para hacer la guerra y para producir la mayor destrucción y desaparición física de enemigos humanos o no, de acuerdo a las órdenes del comandante en jefe. Y si usted no está de acuerdo con eso, coja la baja y se larga. Y esa es la razón por la cual se soplan a Hosley. Pero es importante recordar que hay un general del Marine Corps de 3 estrellas que es el que está a cargo de la fuerza de tarea y es el que va a seguir dándole balín a este poco de angelitos de Dios. Pero también es pertinente recordar que el Catire expandió el área de acción de la operación venezolana, que está costando 4,5 billones de dólares. Es la inversión gastada por el Pentágono en el chicharrón que se va a desarrollar en estos días en Venezuela. ¿Y usted cree que los americanos van a perder 4.500 millones de dólares solamente para aceptar una cartica balurda de unos curas infelices comunistas y de una banda de políticos mamporreros, ágrafos, testaferros, rateros, que además desprecian al Catire con todas sus tripas? Ah, sí, no es que el Catire, ese carajo llegó a reelegirse después de más de 3 atentados. ¿Por qué? Porque el tipo es bobo. ¡Ja! Bueno, no les juego la ganancia a los que sigan creyendo eso. Y quizás lo más interesante es que la señora Machado, una de las jugadas más interesantes que se ha lanzado en los últimos días fue reconocer que el premio Nobel de la Paz era para el Catire. Tremendo puntazo se anotó. Pero también hay que decirle a la señora Machado, ¿qué hace usted en un Zoom con los supuestos progresistas europeos, donde ahí lo que hay es una manga de ratas comunistas que desprecian a Trump, que es su principal aliado, y que es el individuo que la va a hacer que llegue a ser el presidente de Venezuela? Señora Machado, tenga cuidado quien la invita a pendejadas, porque usted tiene que amarrarse es del presidente Trump, porque si fuera por la comunidad internacional,
a usted la hubiesen desaparecido desde el 9 de enero y todavía no se supiera dónde está. Entonces, hay que afinar bien el lápiz a dónde te invitan y con quién te reúnes. Porque aquí lo único que está claro es que hay que bailar en un tango pegado con el catire, porque es el que nos va a posibilitar la solución que los venezolanos decidamos el destino de nuestra república y nuestra vida. Pero también es interesante plantear cuáles van a ser las alianzas y con quién. No podemos salir de libre pensadores a creer de que nosotros nos las sabemos todas y salir con el cuento de la autodeterminación de los pueblos, porque con ese cuento es que se van a clavar a Claudia la mexicana chimba. Porque no solo expandió el catire el juego al área de Colombia, porque ahora lo que le van es a alargar y le van a apretar, y cuando se volteen los aviones a descargar sus municiones sobre los laboratorios, sobre las pistas clandestinas, sobre los aviones que utilizan estos angelitas de Dios, más los barcos, etcétera, probablemente alarguen y lancen tal cual artefacto explosivo en la frontera de Venezuela con Colombia, en la zona de Catatumbo, que es donde está el grueso de los laboratorios de estas ratas. O en la zona del Alto Apure, que es donde está el grueso de las pistas y más laboratorios. Pero también puedan alargar y bombardear en el Putumayo colombiano, que es otra zona de producción de puro alimento para las narices de tal cual depravado. Eso es lo que se viene, y sobre eso nosotros los venezolanos tenemos que estar claros quiénes son nuestros aliados y cómo vamos a jugar con esos aliados, porque lo que no podemos darnos el lujo es que después de que tuvimos la mejor negociación de un país tercermundista en el siglo pasado, por el cual nos hicimos ricos, por resentidos sociales despreciamos a nuestros socios, le dimos una patada por el orto, y hoy nos toca ir a rogarles de rodillas que nos quiten a estos comunistas de encima, porque internamente no lo podemos hacer, porque lamentablemente el poder del Estado venezolano actual no permite otra opción. Pero eso sí, una cosa es que despreciamos a los americanos a partir del año 69 en adelante, y otra cosa es que al día de hoy, si nos ayudan a salir de este chicharrón, no va a ser de gratis. Tenemos que afinar el lápiz, cómo es que vamos a hacer la negociación, pero hay que recordar, con los americanos, inclusive las malas negociaciones te dan muy buenos frutos. Y si no, ve a Corea, Japón y la Europa del oeste al día de hoy. Ese es el reto que nos queda a nosotros, y desearle que la señora Machado afine el lápiz y escoja bien a su equipo, pero también que tenga la gallardía de mandar a la base el paltoto a ese poco de ratas que la quieren desaparecer, como en la negociación de Qatar que presentó el señor Castocando. Muchas gracias por su atención y mañana seguimos. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.